Así que bueno, ahora voy a presentar a David Yáñez. Vamos a empezar ya con la presentación invitada de Animal. Sí, puede estar de pie. Entonces, David Yáñez es un investigador del CSIC, de la estación El Zaidín en Granada, y trabaja en investigación de manipulación ruminal y bueno, pues en parte, en cierta manera, también enfocado a la parte del metano. Lidera un proyecto FP7, es Methane, es así. Y bueno, yo le conozco porque antes también trabajó en la universidad, creo que la universidad trabajaba en Aberystwyth en Gales, y le conozco también de su pasado de postdoc en el Reino Unido. Y con esto ya te dejo un minuto tarde. Gracias, Agustín, por la presentación y bueno, sobre todo por el trabajo que has desarrollado tú y el equipo que tiene detrás tuya para que durante estos meses, para que estemos aquí hoy y se pueda celebrar el workshop. Bien, el trabajo que voy a presentar durante los próximos 20 minutos, espero no pasarme del tiempo, es el resultado de las aportaciones de distintos autores. Los tenéis todos aquí, Agustín, Yolanda, Raúl, Antonio, Pilar y yo mismo, a los que le agradezco pues toda la información y documentación que me han ido pasando, porque lógicamente cubrir todo el área de ganadería, digamos, es muy amplio. La idea es dar una visión lo más general, pero también lo más sintética posible de la situación en relación a la emisión de gases con efecto invernadero en el área de ganadería en España. Y bueno, de antemano pues os pido disculpas si no transmito algunos de los conceptos que me habéis pasado de manera adecuada, pero bueno, tenemos una mesa de síntesis después también para discutir ese tipo de cosas. Bueno, como he dicho, la idea principal es lanzar un poco cuál es la situación a efectos de emisiones en España en relación con la ganadería, para después pasar a lo que uno de los objetivos principales del workshop, ¿no? Identificar la potencialidad en cuanto a la mitigación, qué margen de maniobra tenemos en los distintos sectores, en caso dentro de la ganadería, y bueno, presentar algunos resultados obtenidos de manera experimental y también de modelización que puedan ilustrar un poco lo que se está haciendo aquí y lo que potencialmente podemos hacer de manera integrada. Yo creo que Jean-François digamos, ha puesto las cosas bastante bien en contexto en su presentación. La actividad ganadera no se ciñe solo exclusivamente a lo que ocurre en la granja, lo sabemos. Desde el punto de vista de las emisiones y de la potencialidad de mitigación, hemos pensado estructurar como 3 niveles distintos dentro de ganadería, que serían, en primer lugar, el pastoreo, la producción de alimentos, incluyendo la fertilización. Un segundo nivel que se refiere fundamentalmente a la fermentación entérica, y finalmente uno relacionado con todo el tema de la gestión de excretas y de los subproductos que se generan en la granja. Bien, para poner las cosas en el contexto nacional, estos son cifras medias obtenidas de distintas fuentes. Podemos discutir mucho este tipo de estimaciones, pero simplemente para dar una idea, la contribución de los distintos sectores económicos en España a las emisiones de gases con efecto invernadero no es muy diferente de la de otros países que tienen un PIB y un clima parecido, con una aportación media de la agricultura del 10%, aunque, repito, estas estimaciones pues varían dependiendo de la fuente que uno consulta. Por sectores, tanto el porcino como el vacuno pues representan más de 1/3 cada uno de esas emisiones. Si repartimos por un lado monogástricos y rumiantes por las peculiaridades que tienen en su sistema de producción dentro de cada uno, pues básicamente se reparten la mitad de las emisiones, aunque de nuevo repito que dependiendo de la fuente que uno consulte, pues este reparto pues también varía. Quizás sea más interesante analizar las emisiones en España desde el punto de vista de la actividad dentro de cada sector, y en ese sentido pues la fermentación entérica, como veis, contribuye con 1/3 junto con prácticamente otro tercio de la gestión de las excretas, mientras que si unimos la aplicación de fertilizantes y pastoreo pues llegamos hasta prácticamente un 16%, que es la cifra también más o menos que se estima que a la que puede contribuir todo el tema de fabricación de piensos. Sin embargo, si queremos identificar vías potenciales de mitigación, quizás conviene mirar los datos
quizá con un poco más de detalle. Esto es un gráfico elaborado por el grupo de Antonio Torres y Carlos de Blas, que creo que es bastante ilustrativo. Como veis, en España la contribución del sector agroganadero se puede repartir casi a parte igual entre metano y óxido nitroso. En relación al N2O, la mayor fuente principal es la fertilización química. Este binomio fertilización química, fertilización orgánica nos va a acompañar durante parte de la charla y supongo que después también en la mesa de síntesis y quizá en algunas otras charlas. Me consta que Jorge también comentará sobre este tema, por supuesto, con más conocimiento que yo, pero sí merece la pena mencionar que en Europa de media el 42% de los fertilizantes que se emplean son para producir alimento del ganado, que ese porcentaje se incrementa en otros países hasta el 60-70%, dependiendo de la extensión de los sistemas de pastoreo que tengan dentro del país. Dentro del metano podemos identificar dos fuentes principales, aquella que proviene de la fermentación entérica de rumiantes, fundamentalmente ovino y vacuno, y el resultado de la digestión anaerobia del estiércol del purín de porcino, con un 2,8 y un 1,8% respectivamente. Pues, independientemente de los porcentajes que se le asignen, yo creo que con este gráfico podemos identificar dónde están los puntos clave, donde existe un margen de mitigación y donde quizás merezca la pena concentrar nuestro esfuerzo. Y todo esto, como ha comentado antes Agustín también, en un territorio que tiene una diversidad climatológica, edafológica y de orografía muy compleja, que en cierto modo es bueno porque es riqueza, pero también dificulta la toma de decisiones o también el análisis de las situaciones, y a veces pues nos obliga muchas veces a pensar de una manera más regional y más local a la hora de aplicar soluciones, porque lógicamente los sistemas de producción animal dentro de la misma especie incluso varían muchísimo en 200 o 300 kilómetros de una zona del territorio español a otra. Bien, una vez que hemos puesto la situación más o menos en contexto con algunas cifras y algunas áreas en las que quizás podemos concentrar los esfuerzos, volvemos al diagrama inicial y comenzamos con la primera área, la del pastoreo y producción de alimentos y fertilización. España tiene un porcentaje de suelo dedicado a pastoreo que no es despreciable, no es tan alto como en otros países, pero bueno, es un porcentaje que hay que tener en cuenta. Jean-François ha comentado bastante el rol que juegan este tipo de ecosistemas a la hora de emitir y de capturar emisiones, y concluyendo que fundamentalmente pueden ser un sumidero de CO2. En el caso de las emisiones existen muchos factores que están relacionados con el suelo, que van a determinar el nivel de emisión. Entre ellos está el contenido en agua del suelo, la temperatura, el contenido de nitrato y el carbono orgánico y muchos otros. Pero sí, como podéis ver en esta tabla, existe una variabilidad muy alta en la emisión de óxido nitroso por hectárea y año, dependiendo del nivel de pastoreo, la intensificación y el tipo de fertilización que estamos llevando a cabo. Desde el punto de vista de la mitigación, de las opciones que tenemos de mitigación, el manejo es esencial en relación a muchos aspectos, entre ellos el tipo de fertilizante que se emplee, el tiempo de aplicación, si es más o menos uniforme a lo largo de las estaciones, y también algo que nos afecta más a la parte de producción animal, el tipo de dieta que el animal recibe en el caso de pastoreo. Y en ese sentido, como ya ha comentado Jean-François, pues un manejo mucho más intensivo del pastoreo produce emisiones mucho más altas, pero es importante lo que ha resaltado también, que esta diferencia en los niveles de emisión van a variar dependiendo también de cómo viene el año, si viene más seco, menos seco, con lo cual tampoco, como ha comentado él, es complejo, no es un patrón o una diferencia fija. Si observamos la diferencia entre la utilización de un tipo de fertilizante u otro, si utilizamos purín o fertilizante químico, lógicamente hay un rango muy amplio a considerar. Existen algunos trabajos hechos en España, este de Pilar
en el País Vasco, en las condiciones de explotación en las que llevaron a cabo, pues han visto que la fertilización con purín puede llegar a emitir menos óxido nitroso que la fertilización química, y este es uno de los trabajos que se presentan hoy en esta sesión de animal, incluyendo orales y pósters, en la que se ha visto que en Galicia, empleando purín, no se incrementa la emisión neta de óxido nitroso en comparación con fertilizante químico. Por lo tanto, este es un área bastante importante. Yo creo que viendo las diferencias y también la importancia que tiene la producción o la emisión de CO2 por la fabricación de fertilizantes, yo creo que es un área en la que conviene concentrar mucho esfuerzo. Por último, como he comentado antes, también existe el tema de la dieta del animal. En un adecuado racionamiento del ganado, en teoría, debe evitar que se excrete nitrógeno innecesariamente, pero bueno, los que trabajamos en nutrición animal, al menos en rumiantes, creo que podéis coincidir conmigo que somos conscientes de que en muchos casos se sobrealimenta con nitrógeno o se alimenta mal con nitrógeno de una manera muy desequilibrada. En el caso del porcino extensivo en ibérico, también es cierto que ocurre eso, con lo cual, bueno, vamos a mirar primero lo más básico. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Pero independientemente de esos desajustes en el racionamiento, bueno, hay algunos trabajos que pueden indicar diferencias en los patrones de emisión de óxido nitroso dependiendo de la dieta que reciba el animal. Cambiando la relación forraje concentrado, parece que no puede haber diferencias muy importantes, pero sí cambiamos el tipo de forraje, esto es en vacuno, esto es en ovino, bueno, pues sí se pueden observar niveles de emisión muy distintos. Yo creo que aquí, viendo también la diversidad, como comentaba antes, del sistema de producción que hay en España, conviene concentrar también algunos de esfuerzo. Bien, el segundo bloque de actividad ganadera que hemos contemplado es la fermentación entérica, que como sabéis, bueno, pues contribuye con prácticamente un tercio de las emisiones del sector ganadero en España. De ese tercio, prácticamente el 90% proviene de la fermentación que ocurre en el rumen, vacuno, ovino y en menor medida caprino. No me voy a extender mucho para que Agustín no me acuse de acerca de las cuami sardinas, pero bueno, hay bastantes grupos en España que trabajan en este área, bastante reconocidos. Y de hecho, bueno, pues hay dos presentaciones, o una presentación oral y varios pósters que están relacionados con la fermentación entérica. Sabéis que el metano se produce como consecuencia de la actividad de un grupo de microorganismos que se encuentra en el rumen, que es necesario para mantener el poder reductor del sistema digestivo del animal, para que el animal pueda seguir alimentándose de material vegetal. Pero hay una cuestión que a veces bueno, se nos olvida cuando nos centramos en el tema de las emisiones, y es que la emisión la síntesis de este gas en el rumen representa una pérdida energética para el animal. Entre el 2 y el 10% de la energía que viene de la dieta, de la energía bruta, se pierde en forma de metano. Por lo tanto, en este caso de la fermentación entérica, no solo tenemos una cuestión de carácter ambiental o social, si se puede decir, sino una cuestión de ineficiencia energética. Y esto no es nuevo, y hay muchos grupos de investigación que trabajan en ello. De hecho, cuando se consigue de una manera consistente y prolongada reducir la emisión de metano sin afectar la digestibilidad o la ingesta de la dieta, esto es un trabajo que llevamos a cabo en Granada hace poco tiempo, sí observamos que se puede reducir el porcentaje de energía que se pierde en forma de metano, y además eso se traduce en un incremento en la productividad del animal, lo que indica que si logramos reducir esta energía que se pierde aquí, pues parte de ella la podemos redirigir hacia vías que aumenten la productividad del animal. Por tanto, aquí hay también un campo, digamos, bastante básico de producción animal, y es en el que se agarran pues todas las empresas también que están ahora tratando de desarrollar complementos y aditivos que en teoría reducen la emisión de metano como mejora del rendimiento productivo del ganado. Desde el punto de vista de estrategia de mitigación, bueno, pues hay un abanico muy importante. De nuevo, creo que conviene recordar que el manejo de la eficiencia en la granja es esencial.
es decir, el tratar de reducir al máximo el número de animales que necesitamos para producir 1 kilo de leche o 1 kilo de carne. Y eso se consigue por cuestiones tan básicas como es el aumento de la fertilidad, el cuidar la salud del ganado y hacer empleo de la selección genética, que también ha avanzado mucho en este sentido. Muchas veces nos olvidamos de que las prácticas básicas de zootecnia como que ya la hemos superado, pero en ese sentido yo creo que no la hemos superado del todo y que siguen siendo una herramienta útil para evitar este tipo de pérdidas. Desde el punto de vista de alimentación, hay muchos trabajos publicados en cuanto al efecto que tiene cambiar distintos tipos de ingredientes y el efecto que tiene sobre la emisión de metano por unidad de materia ingerida, y no me voy a extender en ello, pero muchas veces existe un conflicto entre el precio que tienen esos ingredientes y el resultado final. Sabemos muchas veces que hay dietas que son ideales para reducir la emisión de metano, pero esas dietas son más caras, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un conflicto que quizás podemos comentar después más tarde. Después existe el tema de los aditivos, básicamente extractos derivados de plantas que se están desarrollando en los últimos años para tratar de reducir la producción de metano en la fermentación ruminal, y sobre todo a partir de que en la Unión Europea se ha prohibido el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. A partir del año 2007 se ha abierto un nicho ecológico para un montón de empresas que están tratando de cubrir ese nicho que ha dejado abierto el uso de algunos antibióticos. Y bueno, hay resultados bastante prometedores, reducción hasta el 30%, pero fundamentalmente son reducciones conseguidas in vitro, en algunos casos in vivo, pero nos cuesta trabajo trasladar eso a las condiciones de granja. Aparte de este tipo de sustancias, sí está bastante demostrado que el empleo de grasas con un contenido alto en ácidos grasos poliinsaturados en la dieta está linealmente relacionado con una reducción en la producción de metano. Entonces, si nos movemos por niveles de entre el 4 y el 6%, conseguimos reducciones importantes en la producción de metano, en teoría sin afectar la ingesta y la digestibilidad de la fibra, pero hay un umbral ahí que es muy variable y que depende del tipo de grasa que utilicemos y de dieta que esté tomando el animal. Pero sí es cierto que es una herramienta que en algunos sitios se está empleando, pero vuelvo a lo que comentaba antes en relación al racionamiento. En muchos casos no es rentable para el ganadero, por ahora, pero bueno, se sabe que tiene esos efectos. De hecho, algunos trabajos de modelización, como los que ha hecho Agustín, muestran que no existe una relación directa con la reducción de la producción de metano, sino con otros parámetros como puede ser el bienestar animal o incluso la calidad o la salubridad del producto que obtenemos. O sea, que hay otros beneficios también. Por último, en cuanto a las estrategias relacionadas con la alimentación, Jean-François ha comentado algo anteriormente. Existen programas de mejora genética animal y vegetal que están mostrando resultados bastante prometedores. En el caso de animal, sabéis que Nueva Zelanda y Australia están poniendo mucho énfasis en desarrollar programas de selección genética, puesto que la contribución del sector ganadero en su caso es muy alto a las emisiones de cada país, y están llevando a cabo planes de selección masivos de muchos animales para ver si es posible identificar animales que sean bajoproductores, que tengan heredabilidad, etcétera. Y que cómo se correlaciona con otros parámetros productivos también. En el caso de la selección genética vegetal, este es el caso que ha comentado antes Jean-François, es una selección de un tipo de pasto en el Reino Unido, concretamente en el país de Gales, en el que se ha conseguido incrementar el contenido en carbohidratos solubles, y eso se ha relacionado directamente con una reducción importante en la producción de metano, básicamente por incrementar la actividad microbiana que sintetiza proteína y que capta hidrógeno, que ese hidrógeno básicamente no va a las vías de producción de metano. Por lo cual, bueno, existen vías fuera del animal también para intentar mejorar la productividad, y bueno, en el caso de este tipo de pasto es bastante exitoso en el Reino Unido. De hecho, en ambos casos, en los programas de selección de plantas y animal también, pues hay estudios que evalúan positivamente la relación que hay entre la selección de determinados parámetros productivos con el porcentaje de reducción de algunos parámetros de emisión, con lo cual yo creo que
tenemos un campo de trabajo bastante interesante en colaboración con los genetistas, por lo menos en el campo de producción animal. Yo creo que por ahí pueden ir también muchas vías potenciales de mitigación, que bueno, hay que ser consciente que los planes de selección genética son planes que funcionan a largo plazo y no son cuestiones que cambian en un año. Bien, por último, no sé cómo voy de tiempo. Bien, bueno, el último bloque es el relacionado con la gestión de las excretas. El desarrollo industrial ha hecho que, bueno, pues que la producción animal se intensifique mucho. En España también ha ocurrido y eso genera una cantidad de residuos que, bueno, que crean problemas medioambientales y de manejo en España. Decíamos que un tercio de las emisiones se deben a todo lo relacionado con la gestión de las excretas. La mayor parte de las excretas que se producen en España son del sistema de producción porcina, como podéis imaginar, seguido de la producción de estiércol de vaca, con una particularidad, y es que, como podéis ver en estos mapas, para cerdo y para vaca, en muchos casos existe una concentración muy importante en estos sistemas más intensificados, de manera que tenemos zonas en las que se produce muy poco y zonas en las que se produce mucho. Puede ser una ventaja, puede ser un inconveniente. Desde el punto de vista del manejo puede ser quizá un inconveniente, pero desde el punto de vista de aplicaciones tecnológicas a lo mejor puede resultar una ventaja. Es algo que hay que tener en cuenta a la hora de establecer vías de mitigación. En el caso concreto del purín de cerdo, sabemos que cuando fermenta de manera anaerobia produce un gas que tiene un porcentaje elevado de metano, un 60% aproximadamente, con un poder calórico muy alto. Los factores que determinan, los tenéis aquí, parte de ellos que determinan el nivel de emisión de metano del purín son estos. No voy a entrar más en detalle porque hay alguna presentación oral en ese sentido. Sabemos que es un proceso lento, ahora lo veremos. ¿Qué opciones tenemos de mitigación? Bueno, podemos tratar de disminuir las pérdidas de metano a través del manejo y, bueno, eso existen estudios. Puesto que se trata de un proceso lento, podemos realizar cambios en el manejo de la distribución del estiércol antes de que se produzca metano, o podemos aprovechar el poder calórico que comentaba antes que tiene el gas que se produce para producir energía eléctrica a través de una fermentación microbiana más o menos controlada, que todos sabéis que se denomina digestión o codigestión anaerobia, para producir biogás. Como he comentado antes, es un sistema bastante lento desde el punto de vista microbiológico, pero que se ha mostrado muy viable desde el punto de vista técnico y además muy versátil, en el sentido de que ayer comentábamos, existe un abanico de posibilidades de sustratos para fermentar con el purín muy amplio, y en eso han trabajado muchos grupos de investigación en España. Por tanto, esas diferencias que veíamos antes en la localización geográfica también nos dan juego para tratar de maximizar la producción de biogás en el caso de que tengamos disponibilidad de cosustratos que puedan fermentar con el purín. También existen trabajos que se están llevando a cabo desde el punto de vista microbiológico para tratar de emplear inóculos que aceleren este proceso o que maximicen la producción de metano, y además, como comentaba antes, es muy versátil porque ofrece también posibilidades de mucho tipo desde el punto de vista técnico. Se puede producir biogás en granja, Raúl seguramente nos puede explicar más sobre eso en la mesa redonda, en grandes explotaciones, abiertos, cerrados, más líquido, más sólido. Bueno, hay también complicaciones técnicas, pero hay muchas posibilidades. Bueno, sabéis que hay un plan de energía renovable en España que tiene un objetivo relacionado con el objetivo europeo de llegar al 20% de la energía que se emplee de fuentes renovables, y simplemente he puesto esta gráfica para ilustrar que los residuos ganaderos que están ahí en verde, bueno, pues son los que ofrecen el mayor potencial en España, con lo cual hay bueno, un campo de mitigación bastante importante. Y de nuevo, la concentración geográfica es muy importante a la hora de establecer líneas de actuación y a la hora de establecer potencialidades de mitigación. Conclusiones. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque creo que eso lo podemos discutir en la mesa redonda. Existe, a mi juicio, un potencial de mitigación bastante importante en los distintos sectores que he estado describiendo. Hay muchas cuestiones técnico-científicas, no he hablado del ciclo completo, ya se ha mencionado anteriormente Jean-François. Tenemos que realmente ver cuándo
cuando imaginamos ciertas vías de mitigación, si ganamos o perdemos en el resultado final, porque si ganamos por un lado y perdemos por otro, pues igual mejor no nos movemos. Hay riesgos que también hay que identificar desde el punto de vista científico. El uso de digestato yo creo que está bastante abierto y bueno, y si la producción de biogás se desarrolla más en España, yo creo que hay que contemplarlo como una cuestión a tratar. El tema de la selección genética lo he mencionado anteriormente, etcétera. Pero fundamentalmente yo creo que el potencial más importante, y eso está relacionado con el workshop, es el de integración y de sinergia. A la hora de preparar esta presentación, la verdad es que me he dado cuenta de la cantidad de sinergias que potencialmente hay dentro del país en relación con la producción animal y esa parte no la tenemos explotada. Y por supuesto, bueno, pues incluir el área socioeconómica, que me parece que bueno, que es esencial en cuanto a lo de ganamos o perdemos. Gracias. Gracias, David. Bueno, ahora nos vamos a ir al café y volvemos. En el café vamos a aprovechar a ver los pósters de la sección animal y a las 11:20 volveremos. Y voy a pedir que a la gente que va a dar las presentaciones cortas, los 5 que cuando vuelvan, que se sienten ya en esta mesa, ¿vale? Bueno, pues hasta las 11:20.